Hay edificios donde las reglas de la arquitectura y la realidad simplemente dejan de aplicarse. Hoy te voy a contar sobre una mujer que trabajaba limpiando habitaciones en un hotel de lujo y que descubrió que algunos huéspedes desaparecían después de que el ascensor se detuviera en un piso que no debería existir. Antes de comenzar, deja tu like para que este canal siga creciendo. Suscríbete para recibir más historias como esta y comenta desde qué país me estás viendo para conocer mejor quién está del otro lado. Esto me ayuda a entender a mi audiencia y a traerte contenido cada vez mejor. La historia que vas a escuchar habla de un hotel con 12 pisos oficiales, pero con un piso 13 que aparece solo a veces, de pertenencias de gente desaparecida que empiezan a aparecer en habitaciones diferentes, como si alguien las estuviera reorganizando, y de una llave vieja que abre la puerta a un lugar donde las identidades de las personas están guardadas como si fueran objetos en un archivo. Es una historia sobre descubrimientos que cuestan más de lo que imaginamos, sobre espacios que no deberían existir, y sobre lo que pasa cuando entras en lugares donde no hay salida. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Hay maldiciones que te quitan la vida de golpe, y hay maldiciones que te la arrancan pedazo por pedazo mientras sigues respirando. La historia que vas a escuchar hoy habla de una familia en San Antonio que lleva generaciones sin poder dormir después de cumplir 30 años. Pero la insomnia es apenas el comienzo, porque lo peor de esta maldición es que también pierdes el control de tu propia boca. Todos los secretos que guardaste toda tu vida empiezan a salir sin que puedas detenerlos, destruyendo relaciones y reputaciones en cuestión de segundos. Antes de comenzar, deja tu like para fortalecer este canal y que más personas puedan disfrutar de estas historias. Suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo que subo cada semana. Y comenta de qué país me estás viendo para conocer mejor a mi audiencia y crear contenido cada vez más ajustado a lo que buscas. Estas 3 acciones simples hacen una diferencia enorme y te ayudan a recibir exactamente el tipo de contenido que te gusta. Dicho esto, no hay más que agregar. Que comience la historia. Llevo 15 años limpiando habitaciones en este hotel de lujo en el centro de Los Ángeles y te juro que conozco cada rincón, cada mancha en las alfombras y cada ruido que hacen las tuberías cuando nadie más está despierto. Pero hay algo en este lugar que nunca he podido entender y que me quita el sueño desde que empecé a notarlo hace unos meses. Algo sobre huéspedes que desaparecen sin dejar rastro y un piso que no debería existir. Todo empezó cuando el señor Ramírez, un hombre de negocios que se hospedaba en la habitación 508, simplemente dejó de aparecer de un día para otro sin avisar a nadie. La recepción dijo que había hecho un check-out anticipado, pero cuando fui a limpiar su cuarto, todas sus cosas seguían ahí. La maleta abierta, la ropa colgada en el armario y hasta su celular en el buró. Eso no tenía sentido, porque nadie se va de un hotel dejando su teléfono y todas sus pertenencias como si fuera a volver en cualquier momento. Lo más extraño fue que 2 días después encontré la misma maleta del señor Ramírez en la habitación 312, como si alguien la hubiera movido ahí sin ninguna razón lógica. Le pregunté a Javier, mi compañero de trabajo que lleva menos tiempo que yo, pero que siempre anda nervioso como si supiera algo. Y él me dijo que mejor no preguntara sobre esas cosas. Pero yo no soy de las que dejan pasar algo tan raro sin buscar explicación. Además, tengo este cuaderno viejo donde anoto todas las cosas extrañas que pasan en el hotel desde hace años. Cuando revisé el cuaderno para escribir lo del señor Ramírez, me di cuenta de que había otras notas sobre desapariciones similares que yo no recordaba haber escrito. La letra era mía sin ninguna duda, pero las palabras hablaban de un piso 13 que no existe oficialmente en este hotel, porque solo tenemos 12 pisos según la planta arquitectónica. Empecé a investigar por mi cuenta, revisando los registros de huéspedes que habían hecho check-out anticipado en los últimos años, y encontré un patrón que me heló la sangre. Todos ellos habían usado el elevador justo antes de desaparecer, y varios empleados mencionaban en sus reportes que el elevador a veces se detenía en un piso sin número. Fui con Javier otra vez para preguntarle directamente si sabía algo sobre el piso 13, y él se puso tan nervioso que empezó a sudar y me suplicó que dejara eso en paz. Me dijo que había gente que había intentado investigar antes y que todos ellos terminaron renunciando o simplemente desapareciendo sin explicación. Pero eso solo hizo que mi curiosidad creciera más. Esa noche, mientras limpiaba la habitación 605, encontré una foto vieja tirada debajo de la cama y cuando la recogí, sentí que el mundo se detenía porque en esa foto estaba mi hija, mi pequeña Lucía, que desapareció hace 7 años cuando tenía solo 8. Y que la policía nunca encontró a pesar de que yo les dije una y otra vez que algo raro había pasado esa noche. Pero nadie me creyó porque no tenía pruebas de nada.
y todos pensaron que ella simplemente se había perdido o que alguien se la había llevado. Aunque yo siempre supe que había algo más oscuro detrás de todo. La foto mostraba a Lucía parada frente a un elevador que yo conocía muy bien porque era el elevador principal de este hotel, y eso no podía ser coincidencia. Corrí a la recepción para preguntarle al recepcionista si había algún registro de mi hija hospedándose aquí hace 7 años, pero él me miró con esa sonrisa educada que siempre tiene, y me dijo algo que me dejó paralizada. Me dijo que Lucía era una niña muy inteligente y que le gustaba dibujar mariposas en sus cuadernos, cosas que yo nunca le había contado a nadie en este trabajo, porque mi vida personal y mi vida laboral siempre han estado separadas. Le pregunté cómo sabía eso, y él solo sonrió más amplio, y me sugirió que dejara de buscar respuestas que podrían hacerme daño, pero yo ya estaba demasiado metida en esto para parar ahora. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación, 903 encontré algo que cambió todo. Una llave vieja y oxidada escondida dentro de una gaveta del buró, con un número grabado que decía 13. La llave era pesada y tenía un diseño antiguo como si fuera de otra época. Y cuando la sostuve, sentí una especie de corriente eléctrica que me recorrió el brazo. Javier me vio con la llave en la mano y su cara se puso completamente blanca. Me dijo que esa era la llave maestra del piso 13 y que no debería tenerla porque solo cierta gente tenía acceso a ese lugar. Le pregunté quién era esa gente, pero él negó con la cabeza y se fue corriendo como si le hubiera mostrado algo prohibido y peligroso. Esa misma noche esperé a que el hotel estuviera vacío y me paré frente al elevador con la llave en el bolsillo sintiendo mi corazón latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Entré al elevador y busqué algún botón o alguna manera de llegar al piso 13, pero no había nada. Solo los botones del 1 al 12, como siempre había sido. Entonces recordé la llave y la saqué del bolsillo, y en ese momento apareció una ranura pequeña al lado del panel de botones que yo nunca había visto antes. Metí la llave en la ranura y la giré, y el elevador empezó a subir con un sonido diferente al usual, más pesado y más lento, como si estuviera atravesando algo que no debería atravesar. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un pasillo que no se parecía en nada al resto del hotel. Las paredes eran blancas y lisas sin decoración, y las luces parpadeaban con un zumbido constante. Caminé por el pasillo, y vi que había puertas a ambos lados, pero ninguna tenía número, y cuando intenté abrir una, me di cuenta de que detrás de cada puerta había algo imposible. La primera puerta mostraba la sala de una casa que yo no conocía, pero donde había fotos familiares de gente que nunca había visto, como si fuera un recuerdo de alguien más. La segunda puerta llevaba a un parque donde un niño jugaba solo. Y cuando me acerqué, el niño desapareció como humo, y la puerta se cerró sola detrás de mí. Seguí caminando y el pasillo parecía estirarse y cambiar de dirección cada vez que doblaba una esquina, como si el lugar mismo estuviera vivo y se reorganizara constantemente. Entonces llegué a una puerta que tenía una placa pequeña con un nombre grabado, y el nombre era Lucía Hernández, el nombre completo de mi hija. Abrí la puerta temblando, y adentro encontré una habitación llena de estantes con objetos personales, juguetes, ropa, cuadernos y fotos, todo organizado como si fuera un archivo o una biblioteca de vidas. En uno de los estantes, vi el osito de peluche que le había regalado a Lucía en su último cumpleaños antes de desaparecer, y también había dibujos suyos de mariposas que yo reconocí inmediatamente. Intenté salir corriendo, pero cuando me di la vuelta, todas las puertas del pasillo se abrieron al mismo tiempo, mostrando más habitaciones llenas de objetos y más vidas catalogadas como si fueran mercancía. El recepcionista apareció al final del pasillo caminando hacia mí con esa sonrisa que ya no parecía humana, y me dijo que el hotel coleccionaba identidades de gente que nadie iba a extrañar y que yo llevaba años siendo parte del inventario sin saberlo. Busqué la salida desesperada, pero cada puerta solo llevaba a más pasillos y más habitaciones, y cuando finalmente encontré mi propio nombre grabado en una placa, entendí que nunca había salido realmente del piso 13 desde la primera vez que entré hace 7 años buscando a mi hija,